A continuación, vamos a relatarte un viaje. Un viaje que ya has emprendido en múltiples ocasiones. Pero aún así, no te relajes. ¿Qué es lo que define el recorrido de una mancha de tinta sobre el papel? ¿La superficie o las estructuras que no vemos a simple vista? Son las fibras las que marcan los caminos preferentes por donde circulará la tinta, revelando lo que sucederá en la superficie. Cada uno de esos puntos parpadeantes corresponde a una neurona. La doctora Feller, de la Universidad de Berkeley, introdujo un reactivo en esa sopa parpadeante. Un reactivo capaz de cambiar de color en el momento que las neuronas se comunicaran entre sí. Y voilà, aquí tenemos la conversación entre las neuronas. Una comunicación que surge de forma espontánea y que se propaga de neurona en neurona. En ambos casos, las estructuras no son visibles hasta que aplicamos tinta o un reactivo, consiguiendo separar una parte del resto. In this case, a drawing that unites. The drawing doesn't care whether what flows is animate or inanimate. De casa al trabajo. Del trabajo a casa. Nuestra vida está formada por múltiples ciclos. Y todos esos ciclos tienen algo en común: el movimiento. Nuestras motivaciones vienen representadas por el movimiento. Es una expresión de energía. Una propagación de secuencias de pulsos nerviosos que mueven nuestro cuerpo y que lo han empujado desde un principio con el fin de perpetuar el intercambio de agua, aire o información. Hay una tendencia a intercambiar y a propagar, a que nada permanezca aislado. La vida ha acelerado ese flujo, ese intercambio, evolucionando en estructuras como la forma arbórea, que es la forma más común y óptima para comunicar un punto con el máximo de superficie. Las ramificaciones de nuestros bronquios cumplen los mismos principios geofísicos de bifurcación que las ramificaciones de árboles y ríos. La vida se convierte en ese intercambio frenético, en pura interacción. Las neuronas también colonizan con sus ramificaciones la superficie de nuestro cerebro. Estas neuronas de la imagen están creciendo y acabarán conectándose. Es el principio de la complejidad de nuestro cerebro. Los caminos y las calles facilitan el flujo de ideas, materia, conocimiento. Si todos pensásemos igual, no habría necesidad de comunicación, ni se generaría nuevo conocimiento. Para ello, debe existir la fricción. Las palabras se confrontan en calles, parques, plazas. Las ciudades se llenan de esos estados mentales en colisión, reelaborando la información en cada uno de esos encuentros. Y aunque parezca trivial, muchas de ellas son ideas satélite, que tienen un efecto mínimo, pero ayudan a empujar, hasta el punto que una idea nueva parece surgir del resto y propagarse en las mentes de los demás, cambiando la geografía del terreno y la mente de sus habitantes.
Inventos como la rueda o Internet han surgido y se han extendido, reconfigurando las sociedades. Las ideas fluyen y frenan, y por lo que nos enseña la historia, suelen afianzarse aquellas que provocan una aceleración del movimiento de materia o de información. En una ciudad se consumen centenares de kilovatios y hectolitros de combustible que se traducen en toneladas de masa en movimiento, de nuevo conocimiento, y en fricción en el desplazamiento y la comunicación. Toda esa dinámica social surge de la suma y sincronía neuronal de cada uno de los individuos. Nuestra conducta se basa en la frecuencia de disparo de nuestras neuronas. Por ejemplo, al ver la letra B, las neuronas de la zona más occipital del cerebro están activas. Por otro lado, al escuchar la B, activaría áreas más laterales de nuestra corteza cerebral, relativas a la audición. No sabemos lo que estas bailarinas están pensando, y menos en el 1927, pero comparten un espacio y una acción, y por ello seguramente compartan la activación de algunas áreas cerebrales que guardarán una fuerte sincronía. Hay una tendencia a estudiar el cerebro por áreas y asociarlas a determinadas funciones, como el procesamiento del lenguaje, la planificación motora, la asociación. Utilizamos todo el cerebro, pero hay zonas que se ejercitan más en relación a los lugares que asistimos. Y es que probablemente estemos proyectando sobre el territorio una proyección de nuestra arquitectura cerebral. Los edificios están geolocalizados. Vivimos en una calle, número, piso, puerta. Cuando navegamos por Internet, somos una dirección IP, que se pone en contacto con otras direcciones IP. Y más allá de lo que veamos en pantalla y de nuestro perfil, en la base del proyecto movemos pulsos eléctricos en secuencias ordenadas que fluyen a través del cableado de nuestros barrios, pueblos. Algo así como ocurre entre las neuronas de nuestro cerebro. Las células, el cuerpo, las ciudades, son sistemas dinámicos que interaccionan constantemente. En esa interacción colisionan palabras, neurotransmisores, generando información que afecta a todas las escalas entre sí. La información, independientemente de la escala en la que se propaga, siempre se transmite en pulsos, eléctricos, químicos o verbales, que cambian en el tiempo. Los habitantes de una ciudad parecen moverse de una forma caótica, pero a través del teléfono móvil podemos seguir de una forma anónima la posición de un sujeto por su proximidad a las decenas de antenas que hay distribuidas en la ciudad. Tras monitorizar diariamente la posición de 15.000 sujetos en una ciudad durante un año, se vio que, aunque en un principio sus trayectos no tenían una pauta previsible, a lo largo del tiempo todos acababan mostrando una similitud en sus movimientos. El espacio más recorrido y conocido era el más próximo a la casa o el trabajo, mostrando preferencias por los lugares visitados con frecuencia anteriormente. También se vio que la tendencia a explorar espacios nuevos decrecía con el tiempo. Se encontró en general que los sujetos mantenían una tendencia por recorrer circuitos de ámbito local. En definitiva, por transitar los lugares y las calles en la misma forma y orden. Esa similitud, a la hora de recorrer las calles de una ciudad, provoca una consonancia en el movimiento entre los habitantes, por lo que es fácil encontrar a las mismas personas en diferentes lugares. Hay unos circuitos neuronales que determinan lo que somos.
Las variaciones en cómo están conectadas nuestras neuronas entre sí determinarán nuestra conducta, nuestra forma de interactuar, nuestra individualidad. Y en ese diseño original, nosotros no hemos intervenido. Nacemos con una pauta de desarrollo secuencial marcado por nuestro contexto genético. Miles de decisiones se toman en nuestro organismo antes de que nos llamen por nuestro nombre. Nuestra identidad depende de una estructura, de neuronas comunicándose entre sí. Sin embargo, no sentimos cada una de esas punzadas de transmisión nerviosa. Es paradójico que seamos consecuencia de una estructura que no sepamos cómo está funcionando y cuándo. Tampoco tenemos acceso a un montón de información relevante para nuestra vida que surge en el interior de nuestro propio organismo. No tenemos acceso a información acerca de presión arterial, cantidad de leucocitos, niveles de sal en sangre, y tenemos que acudir a especialistas, como médicos, para que nos informen sobre el estado de nuestro cuerpo, de nuestras células, de las cuales nosotros no sabemos nada. En general, estudiamos nuestro organismo desde fuera, como si explorásemos un cuerpo ajeno. Instrumentos externos que nos sirven para descubrir el estado de un cuerpo del cual formamos parte. Si tuviésemos sensación de cada una de las células de nuestro cuerpo, nuestro cerebro estaría desbordado y tiene un límite en capacidad de procesamiento. No sentimos la muerte de una célula, sino las consecuencias de millones de ellas cuando mueren, y siempre milisegundos después de su muerte. El dolor, como el pensamiento, es la consecuencia de la acción de millones de células que emergen hasta exteriorizarse en conducta. Nos hemos habituado a una forma vasta e inversa de experimentar nuestro cuerpo. Una percepción errónea que nos hace perder de vista que somos algo que emerge de niveles celulares y no al revés. Si desconocemos el estado de nuestras células, que son el origen de nuestras decisiones, la pregunta surge de forma natural. ¿Cómo decidimos? Nuestra percepción del mundo no es inmediata. La tormenta sucede segundos antes de ser conscientes de ella. El sonido llega por la compresión y descompresión de moléculas de aire desde el lugar del trueno hasta nuestro tímpano. Desde el tímpano a nuestro cerebro se produce otra pérdida de tiempo, porque no es la misma neurona la que propaga la información. La transmisión se sucede en relevos neuronales hasta llegar a la corteza auditiva, donde el trueno se reconoce en base a nuestro recuerdo de truenos anteriores. Pero no podemos esperar a reconocer lo que es para reaccionar, porque la realidad que habitamos es mucho más rápida que el cómputo global de nuestro cerebro. Con datos muy primitivos, como es la diferencia en el volumen del sonido, antes de reconocer que es un trueno, nuestro cuerpo reacciona sobrecogiéndose y protegiéndose. Y son milisegundos después cuando nuestro cerebro lo reconoce y etiqueta y dice: no te preocupes, es un trueno, puedes relajarte. Cuando varias áreas cerebrales se ponen a trabajar por un proceso común, millones de neuronas se sincronizan y, superado un cierto umbral de activación, nosotros o la sociedad tomamos conciencia. Significaría que ser consciente arrastra un desfase con la realidad de como mínimo 300 milisegundos. Un lastre demasiado grande para la toma de nuestras decisiones. El doctor Benjamin Libet mostró hace años que nuestras decisiones se toman milésimas de segundo antes de que seamos conscientes. El sujeto debía encender una bombilla cuando él quisiese. Después, debía indicar la posición que marcaba la manecilla en el momento que decidió encender la bombilla. Entre que se decide y tus dedos accionan el interruptor, hay relevos neuronales, y eso ya sabemos que se traduce en pérdida de tiempo.
Pero existe un matiz. En el punto en el que la persona nos dice haber decidido, lo que ha sucedido es que ha sido consciente de su propia decisión. Se ha dado cuenta de lo que su cerebro previamente ya ha dictado tiempo atrás. El Dr. Libet anotó 300 milisegundos. John Dylan Haynes, del Centro Bernstein de Neurociencia Computacional en Berlín, ha datado tiempos de hasta 7 segundos por detrás de nuestra consciencia. Nuestro cerebro planifica la posición de nuestros dedos para activar el interruptor. Esa actividad motora previa es la que podía medir el investigador y ser capaz de anticipar la decisión antes que el sujeto. Lo que se pone en evidencia es que existe una secuencia temporal. Pero esa secuencia de procesamiento añade una teatralidad a nuestros movimientos y deseos. No es que no exista el libre albedrío. La cuestión parece ser que no lo gestiona nuestra consciencia. El lenguaje y la consciencia llegan milisegundos después de que nuestra decisión ha sido tomada. Con el lenguaje no se piensa. Es la consecuencia, la expresión comunicativa de un proceso neuronal que ya ha tenido lugar. Las palabras se adaptan para dar forma al pensamiento. El lenguaje simbólico llegó tarde evolutivamente, y debería ser normal que llegue tarde en la secuencia de nuestro proceso mental. Es una adaptación de dos planos de naturaleza diferente. Ajustamos secuencias de pulsos eléctricos al símbolo que mejor se aproxima. Mientras no podamos comunicar directamente nuestras mentes entre sí, deberemos narrarlas. Hay veces en que somos conscientes de lo que queremos decir, pero no encontramos las palabras adecuadas. Aún así, la sensación que tenemos es que el pensamiento y el lenguaje son simultáneos. Nos cuesta ver la secuencia porque lo percibimos como un proceso único. Pero ese es un mecanismo habitual del cerebro, un especialista en otorgar continuidad. Por ejemplo, no captamos las bandas negras que hay entre fotograma y fotograma de una película. Este es uno de los movimientos que realizarían nuestros ojos para inspeccionar una imagen estática. No captamos el barrido entre un punto y otro de la imagen. El cerebro suprime ese barrido por la memoria del punto anterior, haciendo de la percepción algo coherente y sin sobresaltos. Durante el proceso de decisión parece ocurrir lo mismo. No captamos los subprocesos que tienen lugar, ni siquiera de qué modo pasamos de pensar de una idea a otra. Hemos dicho que comunicar es conjugar lo que sucede en planos de naturaleza distinta. De la esfera a un plano, siempre hay un punto que perdemos, y la información que conseguimos de ese ajuste será siempre aproximada. Ese reajuste continuo entre esos dos planos provoca un monólogo interno incesante. Oírnos provoca la consciencia de nosotros mismos. Somos ese murmullo continuo que no cesa en categorizar. Nuestra experiencia es inseparable de su comunicación. Hay mucho silencio en nuestro monólogo interior. De hecho, el silencio y el descanso también los expresamos mientras disfrutamos de ellos. Es tal la necesidad de exteriorizar que cuando leemos, automáticamente se activan los músculos de la mandíbula que articularían en voz alta. Somos pura narración. Los cerebros de hace 800 años debieron ser iguales a los cerebros de ahora. Pero el escenario histórico que ha vivido cada generación ha sido diferente. Por tanto, cada generación aprende a narrar el mundo según la simbología del momento. El ajuste narrativo entre quiénes somos y lo que sucede a nuestro alrededor es fundamental para vivir en armonía.
Una película no se disfruta si nos perdemos en la trama o no identificamos las intenciones de los personajes. Y por ello tal vez sea tan importante el papel de nuestro entorno social, porque intervienen a modo de cineastas de nuestra vida, situándonos en la secuencia y ayudándonos a coger perspectiva de cómo hemos llegado a ser lo que somos y cómo podemos entender el futuro de una forma coherente a lo que hemos ido siendo. Puede resultar demasiado directo, pero deberíamos dirigirnos a nuestro cerebro como el órgano del pensamiento, como el estómago lo es para la digestión. Mientras digiere, no tenemos ni idea de cómo lo hace, pero después podemos decir si nos ha sentado bien o mal. Si una caracola nos sorprende por su caparazón, el hombre debería sorprendernos por su capacidad de narración, pero no por nuestra supuesta capacidad de decidir. La naturaleza está llena de ejemplos de decisiones y de evolución gradual sin consciencia. Hay cerebros que saben volar mejor que el nuestro, como es el caso de la mosca, o que discriminan mejor el olor, como el del ratón, y otros que saben narrar mejor. Cierre. Defínete. Pregúntate quién eres. Si lo haces, te darás cuenta que las respuestas se basan en el recuerdo, porque el conocimiento sobre ti lo construyes. No es un conocimiento puro, estable sobre la verdadera naturaleza de lo que eres en cada momento, sino una construcción simbólica en base a momentos en los que te has visto interactuar. Si no guardas recuerdos de tus primeros años de vida, es porque las áreas vinculadas con tus recuerdos aún se estaban formando. Cuando aprendes, algo físico cambia en tu cerebro. Tus neuronas se modifican. Las proteínas que conforman los receptores se reconfiguran. Hay indicios para creer que tu pensamiento reposa en materia. Y hemos aprendido de otras disciplinas como la física que para estudiar la materia hay que fragmentarla. Al hacerlo, normalmente encontramos secuencias relacionadas. Pese a tener en perspectiva que todo está conectado y vinculado, nuestra aproximación al conocimiento es a través del estudio de las partes. Si dividimos el átomo, sus consecuencias son evidentes. Si aprendemos a fragmentar el pensamiento, ¿qué ocurrirá? Entre la decisión, la consciencia y la acción, hay unos lapsos de tiempo en los cuales podemos investigar. Podemos empezar a proyectar un futuro en el que los implantes tecnológicos sean cada vez más pequeños y puedan intervenir en partes de nuestro cerebro, como ya sucede en otras partes del cuerpo. Es importante mejorar en inteligencia artificial, pero también es importante transgredir la dirección del pensamiento y mejorar nuestra inteligencia natural. Pero de la misma manera que no nacemos adultos, hay que esperar, porque todo parece ser secuencial, incluida la consecución de ideas. El ritmo de la historia parece lento desde nuestra perspectiva, pero una neurona tarda días en madurar, un humano años, y a la humanidad tal vez le queden miles de años. 500 años después de que Copérnico demostrase que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, no hemos relativizado nuestras preocupaciones locales y problemas del día a día. Estas líneas, aunque sepas que son de igual tamaño, las vas a continuar viendo como diferentes, porque no puedes evitar guiarte por sus extremos, por las variables locales. Aún así, no deberíamos perder la perspectiva de dónde estamos.